Saludos. El canal 4RD se complace en el día de hoy al presentar este panel dedicado a los filósofos de la República Dominicana, filósofos RD. A propósito de recordar el Día Mundial de la Filosofía, 15 de noviembre. Pero además, a propósito de visibilizar, dar a conocer, compartir con todos ustedes esta esfera del conocimiento, que es el pensamiento filosófico, y además dar a conocer la historia un tanto, aunque sea a nivel de pincelada, la historia no de los griegos, ¿verdad?, ni del pensamiento helénico, porque tendríamos entonces que dejar al doctor Luis Brea extenderse, vaya usted a saber. No, sino de la historia corta de la filosofía en la República Dominicana, de los filósofos dominicanos, que no son tantos. Y quizás porque nuestra historia es tan corta que no ha habido tiempo para que haya más filósofos, pero que están ahí y han dejado, no solo en ustedes los filósofos, sino en la sociedad dominicana, pues su impronta. Para esto, bueno, pues debo de presentar a tres maestros, magister de la filosofía. A mí me gusta más eso que el magister, que el doctor. Sí. Porque en un país donde los abogados son doctores y son licenciados, bueno, entonces como que es mejor poner otro. Da igual. ¿Es verdad? Da igual. Da igual. Igualdad. El doctor Así Luis Brea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, catedrático, filósofo no solo de vocación, sino de oficio, si se quiere, ¿verdad? Y catedrático, gestor cultural, servidor público. Por igual a Edison Minaya, quien es el director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no sé si es la única que todavía mantiene la carrera. La carrera como tal. La carrera como tal. Son 48 universidades más o menos, redondeen en 50, que todos los días puede aparecer otra. Pero la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en su momento la Universidad de Santo Domingo, pues dio a luz a esta carrera y a este espacio para la reflexión y el conocimiento de la filosofía universal. Y el doctor David Álvarez, vicerrector del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, filósofo, doctor en filosofía, al igual que el doctor Luis Brea Franco y al igual que Edison Minaya, maestro, funcionario académico y servidor público también por igual. Así es que a ustedes pues les doy en nombre de la dirección de este canal y en el mío propio la bienvenida. Muchas gracias. Y espero que tratándose precisamente de catedráticos y de pedagogos, por lo tanto también, podamos dejarle a la gente una idea aproximada sobre esto de ser filósofo. Porque el cuento de que de poeta, de loco y filósofo todos tenemos un poco, quizás no es del todo exacto. Y hay tantos vínculos entre lo general y lo particular que solo a partir de la filosofía es probable comprender lo macro y comprender la totalidad. Y yo quiero que sea usted, maestro, quien dé inicio a esta conversación. Muchas gracias, Guillermo, Ricardo Calventi, por darnos la oportunidad de participar en este programa especial sobre la filosofía
En ocasión de celebrarse el día de hoy, el Día de la Filosofía establecido por la UNESCO. En todo el mundo, este día se hacen actividades y hay lecturas, diálogos, etcétera, propiciados por la organización. Y la UNESCO lo ha propiciado y tiene un departamento de filosofía, porque en su filosofía institucional parte de que los conflictos nacen en la mente de los hombres y que para combatirlos hay que entonces educar y penetrar en esa mente y transformarlas. Entonces eso le agradecemos a CERTV en nombre de la UNESCO, que somos representantes de la Comisión Nacional para la UNESCO, que nos hayan dado esta oportunidad. Quiero contar que me siento muy honrado de participar en este panel con dos personalidades de la filosofía dominicana. Comienzo con David, que es más cercano a mí por edad, aunque lo conocí siendo estudiante, ya elaborando la tesis sobre Levinas, un pensador belga. Sí. Entonces, David se ha dedicado a la vida universitaria, a la vida académica, y es uno de los, digamos, de los puntos esenciales del pensamiento dominicano, uno de los hacedores del pensamiento dominicano, y ha formado a miles de estudiantes a partir de su trabajo y de sus escritos en la Pucamaima. Lo mismo el profesor Erickson Minaya, director de la Escuela de Filosofía de la UAS, que a pesar de su juventud, es uno de los jóvenes, que lo conozco de hace muchos años, que jovencito ya era un gran lector y un lector sistemático. Ha transitado por caminos, él y yo hemos transitado por caminos parecidos, tenemos una coincidencia en muchos puntos, pero esa coincidencia no ha sido de un diálogo, sino que nos ha llevado nuestra investigación. Erickson acaba de publicar un libro, yo no lo he podido leer todavía, pero es un libro dedicado a hermenéutica, que es el campo que se dedica, y creo que es una de las mejores elecciones que ha hecho los profesores de la UAS y el colectivo de filosofía para elegirlo como director de la carrera. Hay muchos, como comentábamos anteriormente, ha sucedido con la filosofía una situación algo insólita. Cuando yo llegué en el 72 de estudiar fuera, hablar de filosofía era que la gente se quedaba en el aire, que cómo se podía estudiar eso y de qué iba a vivir. Esa era la gran preocupación que tenía la gente. Cuando yo se lo dije en mi familia que iba a estudiar filosofía, mi padre me dijo, ¿pero de qué vas a vivir? Entonces, hasta ahora no he tenido que plantearme ese problema porque he podido trabajar adecuadamente. Pero lo que quiero decir es que desde esa fecha a hoy, la filosofía ha dado pasos agigantados. Y hoy en día yo creo que casi todos los profesores de las diversas universidades que ofrecen la materia son doctores, o sea, es decir, PhD, porque todos se han propuesto, después de ya tener una vida docente hecha, estudiar la carrera, formalizar el grado y hacer
un trabajo de grado que son publicaciones a toda regla. O sea que la filosofía dominicana hoy está en su mejor momento. O sea, tenemos una materia pendiente. Y eso se lo he dicho yo a otra pionera, que es Lusitania Martínez, que con ella compartimos, ella fue directora de la escuela, sí, cuando yo era director de la escuela en la UNPU, y a pesar de los tiempos que eran los 80 y los 70 y los líos políticos, nosotros logramos establecer un diálogo a partir de la filosofía. Y es desde ese trabajo de Lusitania y nuestro y de David, etcétera, que se ha podido proyectar la filosofía. Y la única limitación que tenemos es que la filosofía, como en muchos países, ha sido erradicada de la escuela secundaria. Y yo digo que la tarea de una democracia es que el ciudadano pueda pensar para poder elegir, porque se supone que en una democracia el elector tiene que tener criterios claros de por qué elige una opción y no otra. Entonces, sin una formación para el pensamiento crítico, no podemos tener una democracia sólida. O sea que para la misma salud del pueblo y de las libertades y de los derechos humanos, la filosofía, así yo tengo un libro que ya titulé El derecho a la filosofía. La filosofía es un derecho inalienable que debe estar al alcance y a disposición de todos los dominicanos. Entonces no quiero extenderme más para darle espacio y luego volveremos en la otra ronda. Bueno, muchas gracias por la invitación. No. Y como acaba de decir el doctor Luis Berea Franco, la filosofía se convierte en una necesidad en nuestro tiempo, va sobre todo en nuestro país, y la filosofía impulsa lo que se llama el pensamiento crítico. Entiendo que necesitamos una ciudadanía crítica y para eso es importante un área del saber que motive, que ayude al sujeto, al individuo, a reflexionar en torno a sí mismo, en torno a su mundo de valores, que tiene que ver con lo estético, la moral, el conocimiento. Y como la filosofía plantea cuestiones fundamentales de la existencia humana, cuestiones que a todos nos involucran. La filosofía, la ventaja es que no es una cuestión de especialistas, como la ciencia, por ejemplo. Para tú abordar cuestiones sobre la física cuántica, tienes que meterte completamente en ese mundo, tener conocimiento. Pero la filosofía ofrece la oportunidad de debatir cuestiones que son de nosotros, cuestiones de la vida cotidiana, preguntas que la planteamos desde la niñez y crece con nosotros y se convierte entonces en el día a día. Todo eso tiene que ser, amerita ser atendido. Y la filosofía se convierte en una oportunidad porque crea un espacio de debate, de diálogo, de pensamiento, motiva a buscar respuestas, a plantearse viejas preguntas que subyacen en nosotros. Entonces, en ese sentido, es que yo hablo de la necesidad de la filosofía, sobre todo en el ámbito educativo. Por suerte, poco a poco, ha venido un movimiento interno de nuestro sistema educativo, por lo menos, aunque sea en plan piloto, de proponer la filosofía, pero lo necesitamos más a nivel global, en todo lo que es el universo educativo. Y yo entiendo que también el filósofo refuerza lo que es el razonamiento crítico, la búsqueda constante de sí mismo, nuestra capacidad de decidir y elegir, y nos confronta con nuestra propia naturaleza, construye una alteridad por el tema de que la filosofía tiene una naturaleza dialógica. La filosofía
es un saber argumentativo, propone el debate y enfrenta el poder establecido que niega, que se niega, digámoslo así, a la democracia, a un diálogo abierto entre los ciudadanos, los individuos. Entonces, entiendo que la filosofía juega un papel fundamental y ha jugado un papel fundamental en lo que es la educación de la humanidad. Yo veo a la filosofía como parte de los procesos de formación de la humanidad, al menos en la cultura occidental, y ha promovido lo que es la educación, la formación del individuo, la formación del ciudadano, ha abierto un espacio más de comprensión y como la filosofía es capaz de tratar cualquier ámbito de la vida humana, es abarcadora, no se limita a un objeto de estudio, sino que se convierte en un saber fronterizo, en el sentido de que puede dialogar con diferentes formas de conocimiento, allí donde se plantean cuestiones que no pueden ser dilucidadas desde un saber limitado. Y la filosofía crea esa posibilidad de plantear esas cuestiones, de abrirnos al debate, e incluso de crear nuevos valores, nuevas miradas en torno al ser humano, la naturaleza. Todas estas cuestiones que se debaten sobre, por ejemplo, sobre lo ambiental, ha surgido en el ámbito de la filosofía. Todo hoy lo que nosotros planteamos, una nueva democracia, una nueva ciudadanía, todo eso ha surgido en el marco de la filosofía. Y si nosotros nos vamos a la historia, está ahí, ¿no? Desde los griegos hasta la filosofía actual, ha traído a colación todas esas problemáticas que han pretendido ser olvidadas por otras clases de conocimiento, incluso otros grupos. Sin embargo, la filosofía retoma siempre las mismas cuestiones para replantear el mundo, replantearnos a nosotros como sujetos, como ciudadanos en el mundo. David, me preocupa que Bueno. estemos todos de acuerdo. No. Este es el preámbulo, este es el preámbulo. Déjame quizás contribuir a la pregunta que tú hiciste. Le voy a dar mi óptica de en qué momento estamos. Primero, mi gratitud a Luis por el piropo. Mira, caló hondo, clavaste el cuchillo hondo, muchas gracias. Y para mí es un honor estar con el doctor Rea y con el doctor Minaya aquí. Bueno, puesto aparte lo que fue la producción filosófica en la época del Trujillato, con las restricciones que tenía y donde hay también 2 o 3 glorias que mencionar, una vez caída la tiranía, en el campo de la filosofía ocurren 2 cosas interesantes. En primer lugar, con el movimiento renovador dentro de la UAS, Sí. comienza a aparecer una serie de autores muy preocupados por el tema marxista, Sí. algunas veces, como dicen, a nivel de folletín, pero otra gente también un poco más seria. O sea, hubo de todo, como en paletera, como dicen, hay de todo. Usted está hablando de Tulio H. Arbelo, por ejemplo. Tulio H. Arbelo, que viene de la época del Trujillato y que llega a este cambio y esta renovación. Y se crea una nueva universidad. Recuérdense que la Universidad Católica Madre y Maestra, antes de ser incluso pontificia, es la primera universidad privada, de las que existen hoy en día, por supuesto, que surge. La que existía, la única, era la pública. Y surge con la carrera de filosofía también, al servicio de los que pretendían ser sacerdotes. De ahí que, tanto en la UAS como en la Ucamaima, todavía sin ser pontificia, existían, las únicas 2 universidades que había en ese momento, existían 2 carreras de filosofía, quizás con enfoques bastante disímiles a veces, aunque la presencia de los jesuitas en la Ucamaima ayudó a una mayor apertura, o sea, no se cerró en ninguna visión conservadora, sino que hubo pensadores de todo calibre, pero también grandes mentes muy conservadoras. Menciono siempre con mucho cariño al profesor Carlos Benavides, incluso un gran articulista en el Caribe, Sí, bajo el seudónimo Alben S.J., que su obra todavía está por anticomunista rabioso, pero una mente lúcida, una persona brillante. Pero también hubo otros pensadores, Robles Toledano, en la misma Robles iglesia. Toledano, etcétera. El propio padre alemán.
el propio padre Padre alemán, alemán, que hay que sí, considerarlo sí, plenamente como un pensador. Sí. De esa generación, pero alumno de incluso de Benavides, Enerio Rodríguez, que hizo toda su carrera dentro de la UAS. Entonces esa es una generación. Surge después la UNFU y 2, 3 años, no sé, anterior a ti, se había hecho, llega Luis, que es propiamente un fenómeno extraño, porque ni vienes de toda la lucha dentro de la UAS, ni vienes del ámbito eclesial. Alguna musa te inspiró a ir a estudiar filosofía a Italia y regresa y abre un tercer frente en el tema, que era la UNFU, que comienza a establecer una gran solidez con Luis a la cabeza, desarrollando, estoy hablando de años 70, desarrollar la filosofía. Y de repente tenemos 3 grandes escuelas. Una filosofía influenciada por una visión laica. Correcto. No marxista. No marxista, pero tampoco politizada, pero Correcto. abierta a los debates. Sí. Sobre todo, menciono el seminario por la identidad de los dominicanos. Inicio de los 80, sí, recuerdo ese seminario. Y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra mantiene, en los 2 seminarios que existen de filosofía, el de Santiago y de aquí, mantiene su titulación y los considera como sus escuelas de filosofía. Ahí no solamente van seminaristas, hay laicos que han ido a estudiar filosofía y se han graduado, y mujeres que han ido a estudiar filosofía y se han graduado. Y también otros casos de jóvenes que en su momento consideraron que tenían vocación sacerdotal, salieron del seminario, pero conservaron su vocación hacia la filosofía. Y entramos entonces en los años 80, porque te estoy tratando ¿De qué estás hablando? Lo que te estoy brindando es la pregunta que tú hiciste. Sí. En los 80 surge una 4ª escuela, y fueron los jesuitas. Los jesuitas rompen con el seminario por un tema de discusiones políticas, teológicas, y crean el Centro Bonó. Yo estuve en la gestación de ese Centro Bonó con el padre Ton Lluveres, y hoy en día es una institución de alto calibre. Sí. Incluso apuestan a no denominar su licenciatura como de filosofía, sino de humanidades, porque debe tener un enfoque mucho más amplio. Yo creo que ahí están las 4 grandes escuelas. La Católica de Santo Domingo ha brindado cursos de filosofía, pero que yo sepa, Edison, ahí están las 4 grandes escuelas que nos han conformado. Y ocurre un fenómeno interesante. En ese momento, salvo algún jesuita, el único que tenía un doctorado plenamente en filosofía era Luis. Y entonces entran 2 o 3 generaciones sucesivas, de la cual yo soy parte, creo que de las primeras. Sí. Por ejemplo, yo soy de la generación de José Mármol. Sí. José Mármol hizo su titulación en la UAS, yo la hice en el seminario. Y nos embarcamos, y Edison, tú vienes como 1 o 2 generaciones después de la nuestra. Está en los 90. En los 90. Nos lanzamos todos para tratar de conseguir por diferentes vías, todas legales por supuesto, de acuerdo a las oportunidades que podíamos tener, irnos a lanzar a formarnos mejor. Yo recuerdo que cuando la Pucamaima me propuso como candidato a la beca Fulbright, inicio de los 90, lo que primero yo consideraba que no me iban a dar ninguna beca, o sea, de filosofía, eso es lo que dan en cuestiones de negocio, no más un filósofo. Y yo recuerdo que en la entrevista, y hago esta alusión porque acabo de vivir una experiencia traumática con ese tema, me entrevistan y me preguntan, bueno, ¿y usted qué quiere estudiar en filosofía? Y mire, hay un japonesito, perdónenme la expresión, no es peyorativa, que acaba de sacar un libro que se llama El fin de la historia. Y yo no creo en eso. Y yo quiero estudiar para rebatir lo que ese señor está diciendo ahí, que al final de cuentas, los que no conocen mucho de filosofía, lo que él proclamó fue que Hegel había triunfado, Marx se había hundido, y a partir de ese momento mercado y democracia liberal. Era refreír de nuevo la filosofía de la historia de Hegel. Pero tú te acabas de dar cuenta que el señor acaba de decir que no, que tiene que volver el socialismo. Sí, lo acaba de decir. Y todo, que niega todo lo que acaba de plantear. Todo ha evolucionado, claro. Entonces, yo recuerdo cuando llegué a mi casa que mi esposa me preguntó, y yo, mira, tranquila que no me la van a dar, porque lo que yo acabo de decir ahí da para que no la den. De repente me la dieron.
Claro. Pero posteriormente tuve la oportunidad de que la Universidad Complutense de Madrid, porque ya en la medida en que uno se hacía en años, con familia, no estaba para estar viajando mucho, trajo su doctorado de filosofía aquí, pero también la Universidad del País Vasco. País ¿Y Vasco, qué otra sí. más? Que no se me olvida. No, Yo creo que han sido las dos grandes las dos fuentes. grandes, Bueno, y en Funglode está París 8. Correcto. Entonces, nos hemos lanzado muy responsablemente, sacrificando madrugadas, fines de semana y afecto en el hogar, nos hemos lanzado todo ese grupo y hemos ido sacando doctorados, que yo creo que no hay ninguna otra área disciplinar del conocimiento en República Dominicana que haya tenido tanta gente sacrificándose personalmente, porque muchos ni consiguieron ningún tipo de subsidio, era pagando el dinero, y se ha logrado. Hoy en día, más de 20, tenemos doctorados, más de 20, y tú lo notas en las cátedras universitarias, de gente en todas las áreas posibles de la filosofía, cada uno de acuerdo a su mejor talante. Entonces yo creo que eso es importante porque refuerza lo que hemos dicho. Este es un buen momento en la filosofía. Donde no tenemos buenos números, como digo, como buena imagen, no hemos logrado una producción bibliográfica constante e imponente, pero es que también las revistas especializadas han tenido vidas efímeras. Tenemos casi todos nos hemos lanzado a la prensa. De alguna manera la prensa es nuestro espacio para ir produciendo. Pero no somos los únicos. Ortega eso fue lo que hizo. Sí, y otros es más. una forma de educar a la ciudadanía. Y de tu salir y de no y de quedarte con lo que participar tienes. y de hacer potable Yo creo que estamos en un buen momento. Bien, Guillermo. buen principio. Si quieres cerrar, cerremos este bloque porque ya me lo piden. Sí, yo quiero señalar solamente que hay en este país, sobre todo en algunas mentes filosóficas, hay una fijación, tal vez por ignorancia o por desconocimiento de la historia. Se postula como el gran filósofo dominicano contemporáneo del siglo XX a Avelino. Andrés. Y yo voy a decir algo que es heterodoxo, no es lo correcto políticamente. Para mí, Avelino fue un pensador que era del siglo XIX, porque su materia es una materia lógica, abstracta, es lo que repiensa y trata de superar es a Kant, que es un filósofo del siglo XVIII, aunque sea la base de todo el pensamiento subsiguiente. Pero nosotros tenemos un gran monumento de profesor, que es Tongo Sánchez. ¿Cómo se llama? Juan Francisco. Juan Francisco Sánchez y Sánchez. Tongo para sus amigos. Sí. Pero ese señor todavía en este país, en esta generación, no se conoce su profundidad, su visión, una visión riquísima, amplia, histórica y sobre todo muy irónica, como era necesario para una persona que participaba, como todos, de la dictadura, pero no estaba de acuerdo con ella. Una gran inteligencia, un hombre que la música era un elemento para mí, que yo soy nichano en eso. O sea, para mí el mundo sin la música sería un error, como dice Nietzsche. Y Tongo Sánchez interpretaba el piano de una manera única. Pero ahí están sus libros. Y tal interpretación, por ejemplo, del trazado, de la labor de las universidades en la historia dominicana, que sería importante retomar y republicar esa obra. En fin, hay una materia que tenemos pendiente y que yo le he comentado en los últimos 20 años. No hay diálogo entre los filósofos. O sea, lo que publica David, lo que publica Minaya, lo que publico yo y otros, no suscita un trabajo de crítica pública, sea de valoración en torno a ese trabajo. Entonces, vamos recorriendo caminos individuales, pero parece que nos movemos en una sociedad
totalmente descuadrada y totalmente desarticulada. Esa es una materia que han tratado y están tratando de corregir dos pensadores dominicanos. Lusitania hizo una antología para el Archivo General, que fue más bien la antología, no hubo el trabajo interpretativo, que faltó y es esencial, porque una antología no dice mucho. Sé que ella está trabajando en esa parte ahora, o sea, lo que es positivo, y yo espero que tenga éxito y que sea iluminadora respecto a la producción dominicana. Y luego está Andrés Merejo. Andrés Merejo es un joven formado, creo que él se formó en Estados Unidos y en la Universidad del País Vasco. Y después en la Universidad del País Vasco. Él se ha dedicado un poco a la filosofía de la informática, de los sistemas. Cibermundo. Sí, del cibermundo, pero él en el último año está haciendo una labor que yo le he encomiado públicamente. Él está interpretando, interrogando, dialogando con los pensadores dominicanos de las épocas anteriores, las épocas cuando los autores de los libros sobre los cuales él se formó. Y entonces le está preguntando en torno a las razones y cuáles eran las motivaciones. Ese es un trabajo que él me prometió que va a publicar como libro. Sí. Yo creo que eso va a aportar bastante al conocimiento del pensamiento dominicano. Esos dos puntos era lo que quería señalar sobre ese tema. Retomamos este panel especial dedicado a los filósofos y a la filosofía en la República Dominicana a propósito de la celebración instituida o establecida por la UNESCO del Día Mundial de la Filosofía, que es el 15 de noviembre. Pero a propósito de recordar agradecidamente a quienes, bueno, pues han ido construyendo esta historia corta del pensamiento filosófico en la República Dominicana, si no dominicano, en la República Dominicana. Estoy en compañía, retomo, del doctor Luis Brea Franco, quien es el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y doctor en filosofía, graduado en la Universidad de Florencia, en Italia, por allá hace ya un cúmulo de décadas. El doctor... No somos tan antiguos, ¿no? El doctor... Eso piensa usted, no, doctor. Griego. El doctor Edison Minaya, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, filósofo, catedrático, investigador. Y el doctor David Álvarez, vicerrector del campus Santo Tomás de Aquino de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, doctor en filosofía, columnista de larga data por igual, y bueno, pues catedrático de la universidad que le acogió. Miren, no hay duda de que al igual que otras áreas, pero fundamentalmente la ciencia y la tecnología, la acumulación de los conocimientos del hombre termina dialécticamente, pienso yo, en nuevos paradigmas, en nuevos puntos de inicio, si se quiere. Y en el caso de la filosofía en República Dominicana, de alguna manera ustedes tendrán que explicar esto. Él habla ¿verdad? Del que era del siglo XIX, de Andrés Avelino, que era astrónomo y era matemático, y crea el Departamento de Filosofía en la Universidad de Santo Domingo, ¿verdad? Y podemos hablar de López Medrano, que por igual su perfil gira también por ahí, por el lado de la matemática, por el lado
de la propia astronomía, porque resulta ser que parece que había que buscar también algo en el cosmos, la trascendencia, supongo. Pero Andrés Medrano, López Medrano, andaba buscando lo sensorial antes del positivismo. Pero ya Andrés Avelino está en otro siglo, en otro momento, y también con una visión post-orteguiana. ¿Cuál es la relación aún hoy entre ciencia, tecnología y filosofía? ¿Y en qué medida el propio desarrollo científico-tecnológico pues le plantea a los pensadores, a los filósofos como ustedes, pues evidentemente otro paquito, otra lectura de la realidad que trasciende lo sensorial, que trasciende la influencia nietzscheana en el doctor Berea Franco, y que trasciende el helenismo, que trasciende la historia ya cometida, ya pasada. Sí, fíjate, yo voy a ser breve para dar la oportunidad a mis compañeros, pero yo quisiera definir un poco lo que es la filosofía. Por favor. Porque antes de compararla con la ciencia, creo que es necesario. O establecer la relación con La ella. filosofía es un saber, no un saber científico, no es una ciencia. Claro. Es un saber, constituido históricamente. Es una tarea que lleva 3000 años conformándose. La gente dice, lo que ve son las contradicciones entre los filósofos, pero la gente no ve lo que sí es esencial, que la filosofía en ese tiempo va construyendo un lenguaje, un vocabulario que se le va dando seguimiento desde los presocráticos, por Platón, Aristóteles, y esa tradición de esos conceptos fundamentales se continúan debatiendo, transformando las significaciones y las referencias de sentido, pero es un idioma, es un lenguaje. Un código propio. Sí, un código que por eso es que la filosofía hay que estudiarla en una carrera universitaria. Porque si usted no supiera qué es el ser en Platón y el ser en Descartes, usted perdería un tiempo tremendo si no los conoce. Entonces, en poco tiempo se le da esa nomenclatura y usted avanza. Entonces, esas tres elementos son fundamentales. Un saber, un vocabulario y una tarea milenaria, histórica. Ahora bien, Heidegger, que es uno de los, tal vez el más grande pensador del siglo XX, por lo menos para mí, como estudioso de la filosofía heideggeriana, sin ser heideggeriano, creo que ha dado un gran impulso. Él tiene una frase que da la respuesta a todo. La ciencia no piensa. No piensa. En esa frase, Heidegger, lo que quiere decir es que las ciencias no pueden definir sus conceptos fundamentales. El concepto de masa, el concepto de gravedad, el concepto, la teoría es una creación exterior a la ciencia. Es una intuición del científico, no es algo científico. Entonces, ese elemento de dependencia de otra instancia que sí puede debatir los conceptos fundamentales de la ciencia es la filosofía. Sin la filosofía, la ciencia sería ciega, porque no habría progreso. Porque ¿qué es lo que sucede? La diferencia entre el pensamiento de los físicos presocráticos, de la física de Aristóteles
o de Newton o de Einstein. Es que varían los paradigmas, pero esos paradigmas nacen de intuiciones. No son científicos, nacen fuera de la ciencia. Cuando Einstein, por ejemplo, tiene una expresión que dice que más importante que la inteligencia es la imaginación. Y la ciencia necesita de la imaginación, porque cada teoría no es algo que se encuentra en una realidad exterior, es una creación humana. O sea, y hemos tenido, y eso lo vemos en la historia. Es axiomática en cierto modo. Sí, es axiomática. O sea, es que el ser humano no encuentra verdades, ni siquiera las matemáticas topa con verdades. Nosotros tenemos que decir con San Agustín o con Agustín de Hipona, como tú quieras, credo ut intelligam, creo para entender. Si no creo, no puedo entender. La geometría te dice, tenemos que partir de unos determinados axiomas. Esos axiomas no son discutibles. La ciencia parte de axiomas y de conceptos fundamentales. Entonces, en base a unos procedimientos y al experimento, va comprobando lo que afirma esa teoría. Pero la ciencia necesita de una instancia que cuestione el paradigma. Y esa es la tarea. Por ejemplo, te traigo a colación un filósofo de la ciencia del siglo XX, Karl Popper, que dice en el libro sobre la libertad, él dice, los principios no los vamos a encontrar, tenemos que creerlos, pero tenemos que crear una teoría de la historia que nos explique el mundo, aunque eso no sea la verdad, la realidad. O sea, todo se construye sobre arena, como decía Borges. Entonces, ese es el punto. La ciencia es una creación de un determinado periodo de la historia. Hay diferentes ciencias. Entonces, cada etapa va creando un aparato conceptual y un paradigma que vale para su tiempo. Pero, por ejemplo, Einstein no supera a Newton, se integran. Pero Ni ninguno niega a Euclides. no. Pero sí, por ejemplo, pero ahí está el fenómeno de las geometrías no euclidianas. Euclides puso el axioma de las paralelas. Cuando en el siglo XIX los pensadores de la matemática le molestaba porque durante 20 siglos ese axioma como que le parecía que rompía la armonía. Entonces, hay un polaco que elimina el axioma y da con la creación de nuevos espacios, de nuevas espacialidades, que va a permitir a Einstein plantear el universo del paradigma que él crea de la relatividad. Y aquí me detengo. Quizás tú le agregas, Sí, le Edison, agregaría- el tema de la relación también con la religión. Porque Yo resulta agrego- ser que me encuentra la cosa ahí, ¿verdad? claro, claro. La fe se me parece a muchas cosas. ¿verdad? Claro. Yo agrego que recordemos que hay toda una filosofía de la ciencia y una filosofía de la tecnología donde se plantean las cuestiones que estos mismos científicos y tecnólogos no se plantean, queda fuera. Y la filosofía retoma esas preguntas, por ejemplo, todo el debate en el siglo XX y el nuestro sobre la cuestión del método, el debate de las hipótesis, la relación entre teoría y observación, esas son cuestiones filosóficas. Eso no se lo plantea el químico, no se lo plantea el físico. Como dice Hebrea Franco, el científico tiene un campo de actuación. A partir de una formación, de un procedimiento, evidentemente una formación sólida en su campo determinado de ciencia. Sin embargo, hay cuestiones allí que él no se formula, quedan fuera. Y la filosofía de la ciencia, el caso de la filosofía, o la filosofía de la tecnología,
retoma esas cuestiones y las hace problemáticas. Y a partir de esas reformulaciones, el propio científico ha podido esclarecer su propia actividad. Y perfeccionar su modelo. Y perfeccionar sus modelos y perfeccionar incluso hasta sus teorías Así es. a partir de esas reflexiones. Entonces, queda un campo abierto, como el caso de las relaciones entre ciencia y filosofía, ciencia y religión, que es una cuestión filosófica también. El científico no se plantea lo más profundo por esas relaciones. Sin embargo, la filosofía deja abierta la posibilidad de establecer un diálogo que plantea el propio filósofo con las mismas cuestiones que deja abierta la ciencia, como el caso de la ética. Bioética. Sí, lo ético, por ejemplo, la ética hoy se habla de una ética de la ciencia, cómo proceder, y sobre todo cuando todo este debate del genoma, ¿verdad? El mundo de La intervención. En el ser humano, transformar todo la eso, herencia genética. todo eso ha traído la cuestión del debate de la ética, Sí. tomar en cuenta la ética de la investigación, qué resultados podemos controlar, qué resultados podemos hacer llegar a lo público. Entonces, todas esas cuestiones no se las plantea propiamente un científico. Al momento de planteárselas, cae fuera del territorio y ya se mete en cuestiones que son propiamente filosóficas. Hay un autor que ellos dos conocen muy bien, que es muy irreverente, Richard Rorty. Y déjenme yo, valiéndome de algo de Rorty, no todo, recoger lo que ellos plantearon y darle desde otro ángulo. Todo consiste en contar cuentos. Exactamente. Los filósofos contamos cuentos, los científicos cuentan cuentos, El las histórico. religiones cuentan cuentos. Y estos arte. cuentos son la única manera de vivir. Cada uno de nosotros, déjame irme por la religión, que creo que de los tres el que está más cerca en este momento. Sí. A la hora de pensar en nuestra No va muerte, lejos de adelante si los de atrás corren bien. a la hora de pensar nuestra muerte, que siempre es uno el que se muere, nadie te acompaña, es uno el que se muere, tú necesitas un cuento. Todos necesitamos un cuento. Pero necesitamos un cuento de por qué soy como soy, necesitamos un cuento de por qué este país es de esta manera, necesitamos un cuento para por qué yo amo a esta persona y estoy comprometido con ella, por qué me ocupo de trabajar intensamente para sacar un título de doctorado en algo. Entonces, necesitamos cuentos. Cuando me refiero a cuentos, no me estoy refiriendo necesariamente a una ficción, sino a una narración, a narrarnos. De por sí en el origen, y en eso Luis sabe más que nosotros dos, en el origen del pensamiento griego está el famoso tema entre logos y mito, pero que en último término el logos es un mito también de alguna manera. Y pongo un ejemplo, déjame no irme muy hondo para... Hay un señor llamado Platón, Aristóteles propiamente, pero Platón para sus amigos. Este señor emprende una tarea, no sabemos exactamente cuál fue primero y cómo, de armar una gran obra que se llama La República. Él está preocupado por tratar de encontrar una explicación de cómo lograr una sociedad justa y cómo uno puede ser una persona justa. Es uno de los ángulos de esa obra. Sí, porque hay que tener cuidado, uno tiene que afinar, estando frente a ellos dos, yo tengo que tener Sí, cuidado sí. con lo que digo y cómo lo Sí, digo. sí, son meticulosos. Si no estuvieran que yo no digo cualquier tontería y me hacen caso. Sí. El dichoso libro tiene 10 capítulos, 10 libros, 10 tomos, lo que tú quieras. Finalizando el capítulo 9, después de montar todo un sistema donde él explica el tema de la justicia, cómo lograr que es justo, surge, porque él era muy inteligente, la siguiente pregunta. Ve acá, ¿y qué pasa con el injusto que se sale con la suya, que muere contento y feliz después de haber cometido todas las injusticias? Mientras que el justo muere enfermo, vilipendiado. ¿Qué pasa ahí? Es que puede ocurrir, y ocurre de hecho. Y entonces en el capítulo 10 mete un cuento, famoso mito de Hera. Y en ese cuento él dice, había un soldado que creíamos muerto en una batalla, despierta y dice, en el más allá, al injusto le espera un juicio. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Platón? Platón estaba tratando de reforzar lo que era un modelo muy racional
y muy autoritario de gobierno, tratando de lograr un balance donde se garantice lo que él entendía que era la justicia, y al darse cuenta que racionalmente no necesariamente todos le iban a hacer caso, él se va y toma una historia, él lo hace en varias ocasiones, él continuamente integra historias de ese tipo y hace ver, ok, injusto, te luciste, vas a terminar tu vida contento, lleno de honores y todo, pero en el más allá hay un juicio. Un amigo también de nosotros dos, un gran filósofo latinoamericano, yo me atrevería a decir el más grande, Enrique Dussel, vivo, el más grande vivo, hizo todo un estudio sobre cómo desde la época de los egipcios hay un conjunto de normas éticas que las grandes religiones del Mediterráneo Oriental han cumplido, que es el famoso argumento de ¿por qué te has de salvar? Y decía, bueno, porque yo le di de comer al hambriento, le di de beber al sediento, etcétera. Eso aparece en el libro de los muertos de Egipto, aparece en Isaías, aparece en los evangelios, en Mateo, o sea, es una constante ética. Es un cuento, lo que dice es, para vivir y no comernos unos a otros, debemos mínimamente cuidarnos. Es una historia. Si logramos convencer a los demás, vamos a vivir más o menos en paz y en armonía. Siempre se ha dicho de que para lograr una sociedad más justa, tú necesitas dos recursos. Ambos adolece la sociedad dominicana de ellos. O el cumplimiento estricto de la ley o una moralidad. La ventaja es que mientras más fuerte es la moralidad de una sociedad, menos ley necesita. Claro. Mientras más blandita es esa moralidad, más flexible, más permisiva, más que favorece la impunidad, entonces tú necesitarías una ley más fuerte, pero siempre ocurre la pregunta, ¿quién va a hacer cumplir esa ley, por el amor del cielo? Entonces, yo creo personalmente que el quehacer filosófico es ese momento de lucidez que algunos hombres y mujeres deciden entrenarse en ello, como han dicho, esto requiere un entrenamiento, no es que leí 2 libritos y ya yo me las sé todas, para tratar de entender estas narraciones, que van más allá incluso de las narraciones que los filósofos mismos hacen, y va a la ciencia. Cada teoría científica es una narración, es un cuento. Cada teología, cada explicación religiosa es un cuento, es una narración. Pero también, por supuesto, la literatura y los cuentos. Entonces tú de repente, de una narrativa, tú puedes encontrar toda una explicación y una visión del mundo. Es decir, yo pienso que por ahí va la filosofía. De alguna manera me gusta pensarme como alguien que le preocupan estos cuentos y que trata de entenderlo. La psicología, señores, casi toda la psicología occidental se apoya en relatos griegos, claro, y hasta le da nombres. Mitos. ¿Sí? Sin mitos griegos. Entonces dice, ¿cuál fue primero? Bueno, el mito, la explicación, es que el mito era un ejercicio psicológico. Claro. Quienes lo hicieron tenían la brillantez, y eso fue el famoso siglo V en Atenas, que se daban cuenta, este es el fenómeno humano, los celos, la envidia, pero los grandes autores, los grandes literatos del siglo de oro español, inglés, muchos años después, hacen lo mismo, te crean una explicación, dicen, ¿cuál es el cuento de fondo en lo que ocurre? Y de alguna manera se repiten una y otra vez con otras muchas variantes. Se generan los famosos arquetipos. Miren, yo creo que es imprescindible que a nadie se le ocurra que los filósofos viven del cuento. Vamos a poner eso claro, que no es así. Pero que interesante, porque lo cierto es que yo soy materialista dialéctico, aunque eso le moleste a cierta gente que todavía haya marxistas. Ese es mi cuento. Okay. Pero es que hay gente que todavía entiende que uno tiene que renegar de ciertos puntos de partida. Y lo cierto es que ustedes no reniegan de ningún punto de partida, los filósofos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, mi cuento sobre esto me indica que lo único constante es el cambio y que la filosofía cambia, que el pensamiento filosófico está sujeto a eso. Hasta el punto de que si yo fuera a pensar
¿Cuál es la última escuela importante de la filosofía a nivel universal? Bueno, yo podría decir, aún siendo marxista, yo podría decir, el pragmatismo. Puro final del siglo XIX y principio del siglo. Y además estructurado, si se quiere, y a partir de qué? De la revolución científico-tecnológica que la precede o le acompaña. Estoy poniendo esto como punto de partida para una reflexión que a mí me conduce hacia la modernidad. Y a usted que le encanta, la posmodernidad. Sí. Porque debemos entonces, entendiendo ese proceso o ese evolucionar dialéctico de la filosofía, como de la humanidad y de todo, pues llegar quizás hasta este nuevo punto de partida en donde quizás se funden fuera de ese problema fundamental de la filosofía. ¿Por dónde le entró qué primero, el agua o el coco? ¿Verdad? Para que la gente un poco me entienda. Hay todavía gente que está entrampada en ese debate. Pero lo cierto es que si tiene utilidad, la tiene para el hombre de la modernidad. Y yo quiero que ustedes, se dejen provocar. Bueno, yo me dejo provocar y te comienzo diciendo, citándote a alguien que a mí me ha impresionado en los últimos 2 años. Lo conocí a través de Beatriz Arlo, que fue Premio Internacional Pedro Enrique Ureña del 2015. Es una gran estudiosa, antropóloga, culturóloga argentina. Escribe todos los sábados ahora en el diario El País. Ella ha trabajado mucho el tema de la historia y el tema de la memoria dentro de la historia. Es un tema muy presente hoy en día. Entonces, a través de ella, descubrí a un escritor, a un teórico, a un filósofo de la historia norteamericano que se llama Highland White. Ese señor, después, yo he descubierto que escribió un libro que se llama Metahistoria. Y ese libro es la Biblia para la cultura mexicana contemporánea. O sea, ellos hablan de la poética, de la historia, todo es poética. Porque White dice lo siguiente: solo es real aquello que puede ser narrado. Lo que no puede ser narrado no puede ser real, porque la realidad no existe, es una construcción de una época. Entonces ya entramos en una visión que se suele llamar posmoderna, impropiamente, porque el gran proceso de transformación del mundo desde el siglo XV, XIV, XV a hoy, son los procesos de modernización. Es el cambio que se ha ido dando en la sociedad, es un cambio que se va acelerando de la interacción de ciencia, tecnología y conocimiento. Entonces, ese cambio va transformando las visiones del mundo, va creando nuevas narraciones. Entonces, llega el punto en que hoy por hoy, se habla de la posmodernidad, pero la posmodernidad fue como una incapacidad de los pensadores de ese tiempo, entre los cuales me incluyo. Yo no llegué nunca a defender la posmodernidad. Sí escribí preludios a la posmodernidad. En ese momento, o sea, yo me pregunto cómo está constituida la posmodernidad. Entonces, la posmodernidad se fundamenta en una frase, en un libro, que es La condición posmoderna, de un escritor francés, Lyotard, que dice lo que dijo David. Todo, o sea, es la quiebra de los metarrelatos, de los megarrelatos.
O sea, los grandes, por ejemplo, el cristianismo es un metarrelato. El socialismo. El socialismo, esos son los grandes relatos que han sido los grandes mitos que son la gran realidad. No, hoy descubrimos a través del trabajo de Lyotard y de otros que lo sucedieron y continuaron sobre ese camino, que lo que hay son narraciones. Como las culturas, cada cultura tiene su juego de creencias, de verdades, de tecnologías, pero no todas son iguales. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Que Occidente ha vencido sobre las demás culturas. Porque hay un librito que a mí me iluminó. Eso era en una conferencia del gran escritor inglés Arnold Toynbee, que él dictó en los años 50 y que le llevaron, él las dictó en la BBC de Londres, y llevaron su imagen, que era el del gran historiador inglés, a ser el gran detractor de su propio país y de la historia de su país como imperio. Porque él dice que lo que distingue a Occidente y por qué Occidente ha conquistado no ha sido por tener una mejor cultura, por ser más ético, por tener normas más refinadas, sino por la tecnología de las armas. Sí. Así se hizo el genocidio en América y de ahí no te sigo contando porque ya sabemos la historia. Entonces, Occidente ha triunfado no por la democracia como es el mito de Fukuyama, Sí. Con todos los teóricos del siglo XX de los norteamericanos que hablan de que la democracia, bueno, la invasión a Irak fue para imponer la democracia, la libertad, etcétera, como si fueran valores reales. No, Occidente triunfó por las armas, como lo ha hecho siempre, y devastando un país. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el problema no es planteable en términos de modernidad y posmodernidad, sino en que el proceso de modernización creó un mito que se llama el mito del progreso, que a través del crecimiento de las cantidades de ciencia, de tecnología occidental, se va hacia una sociedad mejor, éticamente mejor, un desarrollo de la libertad. Más consciente. Sí, más consciente, pero eso no es cierto. Porque, primero, como dijo Václav Havel, el expresidente de Checoslovaquia, que es filósofo, dijo, la esperanza no es un pronóstico. O sea, no quiere decir, yo sé que voy a morir, pero yo no sé si voy a morir hoy o mañana. O sea, por el hecho de yo mejorar, tenemos las bombas atómicas. A un loco puede ponerla hoy y la raza humana se extinguió. O sea, no vamos hacia lo mejor. Vamos, la sociedad estamos viendo, las libertades están mermando, estamos viendo las polémicas populistas presentes. Todo eso va destrozando aquella ideología pulcra, casi santa, de los norteamericanos, como la liberación de la humanidad. Entonces, hoy vemos que todo eso es un mito que creó Occidente. Entonces tenemos que partir hoy, yo creo, desde mi punto de vista, de revalorizar la palabra. Digo, primero, serenarnos, calmarnos, vivir el instante, vivir el presente. Primero. Segundo,
darle sentido a la palabra, no hablar plepla o cosas sin sentido. O sea, cada palabra darle un valor para rescatar el valor de la palabra. ¿Y dónde está la más alta palabra? En la poesía, que es el esplendor de la palabra. Tenemos que volver a leer y a revivir y a repensar a los grandes poetas. Semiótica. Ustedes me van a tener que conducir hasta ahí, porque hasta ahora lo que voy es necesitando de ese nuevo diccionario semiótico que usted está proponiendo. Y no es casual que la filosofía en el siglo XX ha retomado precisamente la palabra poética, ¿no? Heidegger es un... Entonces, porque necesitamos repensar lo humano. Recuerdo un texto de Lyotard, de los últimos que escribió, donde planteaba la necesidad de volver a retomar, pensar lo humano, y se habla de poshumanismo, de la integración futura del ser humano con la tecnología, de la superación del ser humano, del hombre, con invasiones de tecnologías médicas para ser mejor. Pero en toda esa ideología se borra lo humano. ¿Y qué es lo humano? Nuestra propia condición en el mundo, que cobra sentido a través de una narración. Por eso yo veo importante la relación entre existencia y narración. Es que la existencia humana es narración. Y también ahí se juega la necesidad de construir valor, que Nietzsche hablaba mucho de eso, valores que puedan superar precisamente aquellos que merman la continuidad de la humanidad, ¿no? Hacia una visión, no, digámoslo así, con una ideología del progreso, como lo había planteado la modernidad, sino con una mejora de nosotros mismos, un cuidado de sí, que hablaba Michel Foucault, y también pensar en el otro que no soy yo, el otro es mi vecino, el que me molesta y toca la puerta, también existe. Y en torno a eso yo construyo un relato y configuro todo un sentido. Por eso entiendo que la filosofía es una búsqueda del sentido y una construcción del mismo. No podemos perder esa dimensión, ese horizonte que es tan importante, y eso es lo que yo entiendo como lo humano, la construcción del sentido. Claro. Que no. David. Ahí, déjame desandar parte de mis pasos e integrar algo importante. Luis mencionaba que mi tesis de licenciatura fue sobre Levinas, junto con Julián Álvarez, un gran amigo y filósofo también. Y Edison acaba de mencionar también el problema de la alteridad del otro. Aparte de hacer cuentos y de historia y de explicarnos, hay un hecho, y lo tomo de Levinas, que más importante que el conocimiento, que la metafísica, es la ética. Y aquí en Santo Domingo, justo aquí, cerca de acá, hace ya más de 500 años, hubo un dominico de la Orden de los Dominicos, un vozarrón, un tipo que hablaba alto. No fue el que elaboró eso, lo elaboraron la comunidad de los dominicos. Claro. Y tuvieron 2 sermones. Hay una expresión clave, que es el núcleo central del sermón. Estoy hablando del sermón de Montesinos. Sí, claro. Y es una palabrita que muchos escolares se la aprenden de memoria y se la enseñan, y creo que está todavía colocada allá. ¿Acaso no tienen ánima humana? Es una pregunta, es una interpelación. O sea, ¿cómo yo trato a los demás como si no tuvieran ánima humana? ¿Cómo es posible? Y cuando digo los otros, Edison se refería al vecino, pero también me puedo referir a los más pobres de este país, pero me puedo referir a los haitianos, y me puedo referir a los hondureños que van camino de la frontera con Estados Unidos, y a los sirios, cuyo país ha sido devastado y sigue siendo devastado, y salen corriendo. ¿Acaso no tienen ánima humana? ¿No son seres humanos? Cuando los relatos que recreamos una y otra vez implican que cierto grupo de seres humanos, o todos los seres humanos, una parte de ellos, son denigrados, dígase
la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, el racismo, la xenofobia, los nacionalismos, los fascismos y toda esa recua de ismos. Entonces son relatos que lejos de ayudar a una convivencia y una mayor plenitud del humano, se convierten en destructores del humano. Claro. Porque basta con que yo le niegue a un solo ser humano su dignidad para que la mía sea puesta en cuestión. Claro. Si yo niego la dignidad de cualquier ser humano, mediante un relato, mediante un artilugio racional, mediante una justificación económica, mira, aquí no hay comida para tanto, mediante no, que yo soy blanco y tú eres negro, cualquier argumento que yo utilice, automáticamente mi propia dignidad queda en cuestión. Que es el famoso argumento de si yo te puedo matar a ti, a mí me pueden matar. Si yo te puedo matar a ti, a mí me pueden matar. Entonces, todo lo que hace que vivir lo humano valga la pena es aniquilado automáticamente. Entonces, yo me remitiría, dentro de todo lo que hemos venido hablando, volvería a agarrarme de Levinas y a plantear que antes que cualquier otro relato, antes que cualquier cuento, antes que cualquier explicación científica, filosófica, literaria, cualquier cosa, Es la ética. es la ética, es el reconocimiento. Y que le dedicaron tanta atención todos los pensadores alemanes, el reconocimiento. Pienso en un Kant, o sea, Hegel, o sea, yo tengo que reconocerme. Decía, tú tienes que reconocerme como un igual tuyo, con nuestras diferencias, pero sobre un sustrato fundamental de que somos seres humanos. Y lo mismo, y lo estoy diciendo porque estoy escribiendo ahora mismo sobre Bosch, en su famosa carta a sus 3 amigos del año 43, donde él le dice, por el amor del cielo, ¿cómo usted me va a decir que los hijos de los haitianos merecen peor suerte que los hijos de los dominicanos? O sea, hay un reconocimiento básico de esa dignidad. De la humanidad. Si tú la anulas por el discurso que tú quieres y la justificación que tú quieras, entonces todo pierde sentido y entramos en un nihilismo absoluto, y es entonces el dominio del más fuerte, del que mejor sabe matar, del uso de las armas. Eso sienta entonces, maestro, eso sienta entonces quizás la diferencia esencial entre filosofía y ciencia. La ciencia no se construye sobre la base de la ética, ni tiene como... Perdona, Guillermo. No, yo sé. Sí, yo no sería tan radical. Digamos que el científico, si no está formado en una cierta visión filosófica ética, puede hacer lo que le ordenen y jugar con eso. Recuérdense todo el caso de la primera bomba nuclear, todos los debates que generó después entre muchos de los que participaron en su producción. ¿No? Y las reflexiones de Einstein mismo sobre el tema. Pero además Bertolt Brecht, que para mí también es un pensador esencial. Claro. Todos nos da también eso de hasta dónde, cuál es la profundidad del humanismo al que aspiramos. Pero Goethe decía que aquel que no tenga ni arte, ni ciencia, ni religión, tenga religión. Un poco esto. Sí, fíjate, yo quería aquí meter una pequeña cuña de la comisión. Sí. Nosotros hemos estado trabajando con un grupo de... Porque ustedes se han propuesto la extinción de la pobreza, que es un tema ético. Sí, Claro. el Ministerio de Cultura ¿Sí? tiene en su ley como principio que hacer cultura para el pueblo es combatir la pobreza, y la peor de la pobreza mental. Así es. Ok, ahora, le quiero decir que un grupo de unos líderes de la bioética en el país, conjuntamente con la comisión, apoyado por nosotros, y por la Oficina UNESCO de Uruguay, nos reunimos durante 6 meses a configurar una entidad que pueda ser estatal, que planteamos, le entregamos ya un anteproyecto de decreto a la presidencia para crear el Consejo Dominicano de Bioética, como un núcleo
para crear un órgano de carácter estatal que dé orientación no solamente a la medicina, a la producción de alimentos, el clima, sino también a los jueces que necesitan una orientación. Y en eso participó también la Escuela de la Jurisprudencia. O sea, ese era la cuña. Ahora yo te voy a decir esto. Lo que estaba planteando David se puede resumir en una palabra que tú acabas de mencionar: el problema del humanismo. No te digo la bondad o menos, sino el problema, porque en filosofía todo lo hacemos problemático. Por eso es que mucha gente dice que nosotros no tenemos oficio, porque nos ponemos a pensar en todo. Pero sí tenemos oficio. Entonces, como en todo, han habido en la historia muchas formas de pensar el humanismo, porque han habido narraciones que negaron a los indígenas, como señalaba David, y también lo escribió a nivel teórico Ginés de Sepúlveda, en contra del padre de las casas. Yo hice mi tesis doctoral sobre la polémica de Valladolid en 1550, donde se enfrentaron esas dos visiones, que ha sido el único imperio, el español, que puso en cuestión el genocidio que estaba realizando. Entonces, hay muchos humanismos. Hay el humanismo, como yo digo, que ha destruido la tierra a través de la destrucción del clima. Privilegiar el ser humano sobre la naturaleza. Colocarlo como el centro. Así es, colocarlo como el centro. O sea, nosotros tenemos como ser humano que pensar más sobre qué es ser, qué significa existir, qué significa estar en la tierra. Realmente hay poetas, y los poetas tienen, por ejemplo, hay un poeta italiano que dice: estamos atravesados por un rayo de luz y enseguida se hace noche. Ahí está toda una visión del humano en dos líneas. O Ungaretti, otro poeta, que dice en otro poema: en guerra, él estaba luchando en la Primera Guerra Mundial, y salió una mañana tan hermosa que él escribió un solo verso: me ilumino de inmensidad. Yo creo que esas son palabras esenciales. A mí, doctor, no, concluya para darle la Sí, oportunidad, sí, pero... Sí, pero ya voy a concluir. Lo que te quiero decir es que el ser es acontecimiento, no es una cosa consistente. Tenemos que pensar, aprender a pensar en acontecimientos, en mutaciones, en un transcurrir. Entonces, Antes le decían devenir. Sí, el devenir, pero no hay una dirección. Porque el devenir es cuando hay una dirección. Yo sigo creyendo que es ascendente la dirección, pero porque no creo tanto en la ecuación donde todo es certidumbre. Pero tú y yo creo que estamos de cara al cambio, oye, que la certidumbre como que... Pero tú sabes que no me convence. Tienes que decir, yo creo. Yo creo. Esa es la fe. ¿No? Que el ser humano... Esa es la base. Que el ser humano no es el centro, sino siempre está colocado en la periferia, es ser en relación. Y eso lo sitúa en una encrucijada siempre, en una cruz, en la que siempre tiene que tomar decisiones, en la que tiene siempre que enfrentarse al otro, compartir con el otro. Y ahí entonces, en la esencia del ser humano es ser alteridad. No solamente ser autosuficiente, concebido como una
voluntad centrada en sí mismo. Con el mismo crucificado llegaron como 4 docenas de órdenes monásticas, con el mismo crucificado. Porque me da la impresión de que entramos también en el terreno de la dialéctica imprescindible, cuando entendemos la alteralidad, cuando entendemos que no es que yo construyo una realidad porque se me ocurrió, es una relación con ella, porque Es es con ella, con la realidad, no es un vínculo. no es un espejismo, por así decirlo. Hay que nos hemos metido. Pero es que recorriendo estamos muchos llegando al fondo caminos. porque No, estamos llegando al final. Mira, déjame ayudar, porque para Sí, no por repetir lo de favor. los compañeros, mira, si es cierto lo que sabemos hoy en día, todo lo que existe tiene unos 13.000 millones de años, ¿verdad? Por cierto, fue un ¿Y jesuita cómo belga. usted llega a esa conclusión Bueno, tan taxativa? Bueno, fue un jesuita belga el que primero lo formuló. Por favor, fue un jesuita. Que todo tiene 13.000 millones de años, a partir de la primera gran explosión. Esto significa que todo lo que hay aquí, incluyéndonos nosotros, tiene 13.000 millones de años, de lo que estamos hechos. La articulación concreta de Luis, de Edison, mía, tuya, Guillermo, pues no tiene tanto tiempo, es más reciente, es ridículamente reciente, pocas décadas. Pero esa articulación desaparecerá. Habrán algunos que tendrán mayor fe o menos fe en que hay una trascendencia a partir de ahí, no lo sé, no me voy a poner yo ahora a predicar en este momento, pero indudablemente ese es un hecho. Lo hace antes, frente a sus Sí, estudiantes. No, ni siquiera frente a mis estudiantes yo les complico más el tema, porque es parte de mi tarea ayudarlos a que maduren como entes pensadores, porque después de todo el pensamiento es el núcleo fundamental. Incluso cuando te acercas a la fe, tiene que ser desde el pensamiento. Yo soy de los que tiene serias objeciones a todas estas pulsiones emocionales de tirarse al piso, bueno, ya sea en una religión primitiva o sea en religiones contemporáneas. No, por mi formación religiosa no sintonizo con eso, y por mi formación filosófica. Entonces, es un hecho de que estamos en un mundo que nos antecede, del cual nosotros somos nada prácticamente en cuanto existente, y seguro desapareceremos. Es decir, la especie humana está llamada a desaparecer porque no hay nada que me indique a mí que como especie vayamos a existir mucho más que otras muchas especies que han desaparecido. Entonces, reconocer que estamos, tú ahorita decías cómo era, en un margen, en una frontera, reconocer eso nos da una cierta humildad y nos hace entonces fortalecer eso que yo planteaba anteriormente y que mis compañeros aquí también lo han fortalecido de diferentes ángulos, de reconocer esa humanidad, ese tiempo limitado de vida, donde cada uno debe ir encontrando, y esto casi suena como a manualito de autoayuda, pero no lo es, su espacio de felicidad. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que te permite a ti tener ilusión, leer poesía, escuchar música, ver un atardecer, amar a alguien, ver tus hijos crecer, tus nietos, cuidar el entorno tuyo? Claro. Ya. La auténtica vida. Entonces, cuando tú tienes que tenemos modelos económicos, sistemas políticos, hasta religiones que anulan eso, que lo que quieren es convertir a los sujetos en títeres que los manejan para perseguir objetivos como Absoluto, la acumulación, el visión dominio. absoluta. Entonces, te das cuenta que tenemos un serio problema. Y los filósofos tenemos mucho que hacer. Primero, no dejarnos emborrachar por todas estas doctrinas y todas estas teorías. No, espérese un momento. Porque no es verdad que vamos a convertirnos en títeres de que fulano encontró la verdad y nos va a dirigir. No, basta de eso. Y que la felicidad está en tener dinero. En tener Es tener dinero o el éxito se mide por tener correcto, dinero, tener una carrera. o poder. Sí, o sea, o yo, a mí poder. no me Ustedes quitan parecen el poder. anticapitalistas de repente. Sí, es que el capitalismo es un sistema. Ya no quieren ser consumidores. No, es que el capitalismo destruye al ser humano. Destruye al ser humano. Anticapitalismo total. Usted también está en Sí, esa totalmente, es que posición. lo destruye. No tiene Pero eso sentido. tenemos siglos en Sí, Chino, lo que no están dando clases de cómo se hace. mire, señores, yo realmente quisiera poder pasarme el día, no diletando, Aquí no se está que diletando. no está diletando No, para que no, le no. conste a todos ustedes, pero sí conversando sobre estos temas que
parece ser de poetas, quizás de locos. Pero es de filósofo. Son de filósofos. Gracias al doctor Luis Brea Franco, filósofo, al doctor Edison Minaya, filósofo, y al doctor David Álvarez, filósofo, que nos han dado unas pinceladas apenas sobre este tema que no se agota, por lo tanto, aquí. Ustedes en general nos trataron a mis autores preferidos. Y los conocen en otro bastante bien, momento, pero yo no sé Tenemos- qué pasa. Tenemos otra oportunidad. Vamos a Invítanos de nuevo. quedan comprometidos. Hay espacio para la filosofía en este canal 4RD como debe ser. La Así filosofía es un componente importante de la vida social. No seguimos creyendo en aquellos gurús que se iban al desierto y ahí practicaban, buscaban y encontraban la verdad. O sea que estamos condenados a seguir discurriendo, Sí. conversando sobre los mismos temas del mundo helénico, aquel. Y te agradecemos, Guillermo, en nombre, Sí, yo me tomo totalmente. Está bien. la palabra en nombre de los tres de este excelente programa que ha tenido mucha altura, que tú has guiado por un hilo de oro por los temas fundamentales de la filosofía. Muchas gracias. Te felicito y aceptamos la invitación. Está formulada. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Es para gracias. nosotros, para esta planta televisora, para todo el que está aquí y nos acompaña, un gran honor haber podido tenerles aquí, dedicándonos generosamente las ideas suyas. Muchas gracias, de verdad. Gracias, señor. Ustedes pues sigan con la programación de este canal.